Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones, querida iglesia, querido amigo también que nos pueda a lo mejor ver a través de canal, ¿cierto?, de YouTube de nuestra iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo donde podemos compartir de la palabra, donde podemos hablar acerca de la escritura y de poder reflexionar en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar o nos quiere mostrar en este tiempo donde hay incertidumbre, en este tiempo donde no sabemos lo que pueda suceder, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, nuestra vida tiene que estar puesta en Dios, nuestra existencia no depende de la circunstancia o de la economía, o no depende de que si se termina o no se termina la pandemia, o si vienen tiempos mejores o no. Existencia como cristianos aquí en la tierra está basada solamente en la gracia y la misericordia de Dios. Y nuestra esperanza es Jesucristo, nuestro refugio es Jesucristo. Nuestra vida y nuestra adoración tiene que ser solamente Jesucristo. En esta hora yo quiero compartir una palabra con cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, para poder reflexionar y poder entender y comprender hacia dónde va dirigida nuestra vida. Hoy tengo un tema que quiero transmitir a través de este video: corrientes peligrosas. Y para eso he tomado la cita bíblica de Job, capítulo 6, versículo 15. Y dice así la escritura: pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Hay muchas personas que les da miedo o les da temor entrar en el mar. ¿Ya? He conocido algunas personas que les dan miedo entrar al mar, pues dicen que el mar es traicionero, ¿ya? Aparentemente. Eh, Alguien puede estar nadando en aguas tranquilas y de repente es llevado mar adentro, y muchas veces eso se convierte en una tragedia, ya que poco a poco el mar va recogiendo y va llevando a las personas hacia su interior, los aleja de la playa, y obviamente luego las personas no pueden volver y en algunas ocasiones se ahogan. Los que a lo mejor hemos tenido la experiencia de poder estar un poco mar adentro, sabemos que cuesta después poder salir, porque mientras usted va queriendo nadar para salir, la corriente lo va impulsando cada vez más mar adentro, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace que el mar sea traicionero? ¿Qué es lo que hace que el mar se lleve a las personas lejos de la playa? Y muchas veces sin darse cuenta, esas son las llamadas a corrientes de retorno. Esas corrientes de retorno son corrientes de canales estrechos, ¿ya? Y poderosos, que arrastran a las personas desprevenidas lejos de la costa. Y usted me va a decir: hoy día voy a entregar cómo aprender a nadar. No, no voy a dar esos tips. ¿Ya? Pero si aplicamos esta misma experiencia a nuestra vida, podríamos decir que hay algo aún más traicionero que el mar. Y eso es la mundanalidad, el mundo. Las corrientes que están en el mundo también, y son más traicioneras inclusive que el mar. El mundo o la mundanalidad está gobernado por Satanás. ¿Ya? Y de la misma forma como el mar, con esas corrientes de retorno, van alejando a las personas de la costa, hasta ya muchas veces ya no poder regresar. Así el enemigo también usa estas corrientes peligrosas para muchas veces alejarnos de los caminos del Señor, ¿ya? Para alejarnos de la iglesia,
alejarnos de los hermanos, para alejarnos de la oración, de la palabra, de la búsqueda, ¿ya? Llevarnos, muchas veces la intención es llevarnos lejos, enredarnos en la mundanalidad, enredarnos en el pecado, para que no podamos volver o que se nos vuelva muy difícil poder regresar a los caminos de nuestro Dios. Y vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, cuáles son algunas de estas corrientes peligrosas que alejan a los cristianos de los caminos del Señor. La primera corriente que quiero compartir con ustedes es los afanes. Creo en algún momento de estudio o momento de reflexión, como le llamo, haber hablado sobre esto, ¿ya? Los afanes. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice así: No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida es no afanarnos, pues Él sabe que los afanes son una de las maneras más usadas por el enemigo para alejarnos de los caminos de Dios. Y no solo para alejarnos, sino que para hundirnos en la ansiedad, en la preocupación y en la tristeza. Cuando nos afanamos por ciertas situaciones, por trabajo, por dinero, por un montón de cosas o actividades que nosotros queremos hacer, muchas veces nuestra vida se vuelve afligida y muchas veces, hermanos míos, vienen las preocupaciones, vienen los problemas, vienen las ansiedades, porque no sabemos cómo enfrentar estas situaciones que estamos viviendo. Pero ¿por qué nos afanamos? Nos afanamos porque las preocupaciones van cargando nuestra mente y nuestro corazón. Estamos llenos muchas veces de cargas por los problemas de la vida, por la economía, por las deudas, por el futuro, por la enfermedad, por los hijos, etcétera. Y eso hace que nos afanemos por encontrar una solución, por encontrar una respuesta, para encontrar una salida a nuestros problemas y preocupaciones. Pero muchas veces las salidas que estamos buscando, en vez de ayudarnos a solucionar nuestros problemas, nos hunden. Un psicólogo en una sesión grupal, en un momento levantó un vaso con agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: ¿está medio lleno el vaso? ¿Está medio vacío? Sin embargo, él preguntó: ¿cuánto pesa el vaso con agua? La respuesta variaron entre 200, 250 gramos, 300 gramos. Y el psicólogo muy sabiamente responde: el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo tengo o lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no hay problema. Si lo sostengo una hora, ese vaso con agua, me va a doler el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se va a entumecer y se va a paralizar. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, más difícil de soportar se vuelve. Y continúa explicando el psicólogo: las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más de un rato, empieza a doler. Si piensas en todo el día en las preocupaciones, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. A pesar que yo no soy amigo de los psicólogos, tienes razón.
Eso es lo que el enemigo quiere. Llenarnos de preocupación y de afanes para alejarnos del Señor y hundirnos en la angustia. Y con esto no estoy diciendo que no pensemos en nuestros problemas, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos sueños, planes, anhelos, pero no por eso vamos a afanarnos en esas situaciones. Hoy si queremos vivir libres de los afanes, hoy si queremos ser libres de la preocupación y de la angustia, tenemos que aprender a tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateos 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo siempre que hablo de este versículo, yo siempre le enseño a la iglesia la mochila. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es tomar esta mochila que tiene peso, que tiene angustia, que tiene problemas, que tiene preocupaciones, se la entrego al Señor y descanso en Él. Pero una vez que yo me vaya de la presencia del Señor, no quiere decir que vuelva a tomar esa mochila y me la vuelva a instalar en mí. La dejo ahí. Y eso es uno de los errores que cometemos nosotros como cristianos. Nos acercamos al Señor, queremos descansar en Él, pero después que ya terminamos de relacionarnos con Él, estar en su presencia, después de orar, después de haber tenido un momento de adoración y de comunión con el Señor, volvemos a tomar esa mochila y la llevamos a nuestro hogar. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a Cristo y Él nos va a hacer descansar. ¿Sabe cuál enseñanza es esta? Ya no luchemos con nuestras fuerzas. Ya no nos alejemos más del Señor. Ya no nos sigamos hundiendo. Hay que venir a Cristo, acercándonos al único que verdaderamente puede ayudarnos. Él es todopoderoso. Él es nuestro Dios. No te afanes por las situaciones de la vida. Descansa en el Señor. Vive día a día en el Señor. Espera en el Señor. Busca el refugio en el Señor. Y Él hará. La segunda corriente peligrosa es el desánimo, que también lo conversamos o lo vimos en momentos de reflexión. El Salmo 22, capítulo 22, versículos 1 y 2 dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí. Si hay una herramienta utilizada grandemente por el enemigo para poder alejarnos del Señor, para hacer que nos apartemos de su iglesia, que nos apartemos de los caminos, es el desánimo. Ese pensamiento que viene a nuestras mentes de creer que no vale la pena seguir, que no vale la pena la vida cristiana, que la vida cristiana no es para nosotros, que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones no son escuchadas. El desánimo viene cuando la respuesta que necesitamos no llega, cuando la situación que estamos enfrentando no mejora y pareciera que el Señor está siendo indiferente a nuestra situación. Y lo primero que muchas veces viene a nuestra mente es ya no seguir clamando, ya no seguir confiando en el Señor, ya no seguir orando, ya no seguir buscando el rostro del Señor. Y eso es lo que el enemigo hace y quiere producir en nuestras vidas. Pero hermanos, tenemos que comprender que si muchas veces la respuesta no llega rápido a nuestra vida, no es para que no nos desanimemos. No debemos creer las mentiras del enemigo
Pues el Señor muchas veces está probando nuestra fe. Puede estar enseñándonos a ser pacientes, a esperar en Él con un corazón confiando o confiado en sus promesas. O posiblemente nos está haciendo entender que lo que estamos pidiendo no nos conviene y que Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Y si de algo podemos estar seguros, es el amor de nuestro Dios y del cuidado que Él tiene para nuestra vida. Por eso, querido hermano, amigo, no te desanimes. Confía en el Señor y no te muevas, no te alejes de Él. Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios es bueno y es muy bueno. La tercera corriente peligrosa, el resentimiento. Mateo capítulo 15, versículos del 12 al 14 dice, entonces acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Seguramente todos hemos conocido hermanos o hermanas que se han apartado de la iglesia, que se han apartado de los caminos del Señor, por sentirse muchas veces igual que los fariseos, por sentirse ofendidos, por sentirse molestos. Y eso llena sus corazones de resentimiento y se alejan del Señor. Se sienten muchas veces molestos, resentidos por la actitud de algunos hermanos, posiblemente porque sienten que el pastor no hizo lo que ellos querían. Y eso me ha tocado. Hay hermanos que se han ido porque es que el pastor no hace lo que yo quiero que haga. No viene a visitarme cuando yo quiero, no actúa como yo quiero. Algunos tienen resentimiento porque sienten que el pastor los desilusionó con su actitud, con sus palabras. El enemigo hace que nosotros apartemos nuestra mirada de Cristo y lo pongamos en los demás, que pongamos nuestra mirada en los hombres, en los hermanos, en las hermanas, que son tan pecadores como nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a ver errores los unos de los otros. Pero respondamos una pregunta con mucha sinceridad. Si hay resentimiento en nuestra vida, ¿quién sale perdiendo si uno se aparta? ¿Quién sale perdiendo? ¿La iglesia? ¿El pastor o el hermano? ¿O salimos perdiendo nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, en decirnos, separados de Él, nada podemos hacer. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo omnipotente, sigue siendo omnipresente, sigue teniendo los mismos atributos cuando nosotros nos apartamos de Él. Juan 15:5 dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Seamos sabios, que los errores, los pecados, los defectos de nuestros hermanos o hermanas en la iglesia no nos llenen de resentimiento, no nos hagan enojar, no nos hagan airar, no nos hagan producir raíces de amargura. Que los pecados o las falencias de nuestros hermanos no nos sirvan de tropiezo. La carrera de la vida cristiana no se corre poniendo la mirada en los demás, sino que se corre poniendo la mirada en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corrientes peligrosas. 3 corrientes peligrosas que afectan al cristiano, que afectan o que están afectando a la iglesia. Los afanes, el ánimo y el resentimiento. No permitas que estas cosas, querido amigo, querido hermano, querida iglesia, no permitas que estas cosas, los afanes, el desánimo y el resentimiento, no permitas que esto afecte. Porque cuando estas 3 cosas se hacen presentes en nuestras vidas, la intención no es ayudarnos, la intención es destruirnos. El enemigo aprovecha eso para destruir nuestra vida. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Él es nuestra esperanza. Hoy en día, todos tienen sueños, tienen planes y tienen deseos. Pero que esos planes, que esos sueños, metas, no te aparten de Cristo Jesús. Puedes tener tiempo para todo, pero si no tienes tiempo para Cristo, en vano estás corriendo. El desánimo. Es que mire lo que está ocurriendo en el mundo, mire la pandemia, mire la inflación, mire el dólar. Hoy día el dólar subió a 1.000 pesos y se espera que llegue a 1.300. ¿Y qué va a suceder? La economía, no sabemos. Nuestra confianza no está puesta en los hombres ni en la economía. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Solo en Él. ¿Eh? Y el resentimiento. Si alguien te hace daño, entrégaselo al Señor. Mía es la venganza, dijo Él. Pero hay muchos, que por años tienen resentimiento en sus vidas. Y ya no es resentimiento, es raíz de amargura. Y ya no es raíz de amargura, que nos atan y no nos dejan ser libres. Pero el Señor en esta hora te está diciendo, echa sobre mí tu carga. Yo te voy a hacer descansar. No nademos con estas corrientes peligrosas. Es mejor estar tomados de la mano del Señor y no dejar que estas cosas nos hundan y nos separen de nuestra relación. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente, querido hermano, querida iglesia. Y esperamos en el Señor poder seguir conectados, para seguir hablando y seguir ministrando y seguir tomando la Escritura. Y ya sea en un estudio, en un mensaje, pero siempre tener esa palabra que refresca, que alienta y que da fuerza a nuestra vida para seguir adelante. Un abrazo, un beso, un apretón de mano y decirte sigue adelante, hermano. No te desanimes, al contrario, que el gozo de Cristo esté en nuestra vida. Y cuando está el gozo de Cristo en nuestras vidas, nos hace avanzar, nos hace caminar, nos hace mirar hacia adelante. Nos hace poner nuestros ojos en Jesús. Muchas bendiciones y que tengan una excelente, bendecida y victoriosa semana para cada uno. Amén. Chao.
Bendiciones.